El artículo 27 está referido a los tratados internacionales y la primera parte del artículo no es la que básicamente nos interesa, aunque obviamente todo es de interés. Pero dice, el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, por medio de tratados. Hasta acá, el Poder Ejecutivo es quien negocia los tratados y el Congreso los aprueba o los rechaza. Y dice que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Entonces, ¿qué es lo que está determinando la propia Constitución? Que el Estado Nacional negocia tratados, ¿sí? Ahora, esos tratados no pueden contradecir los principios de la Constitución Nacional. Entonces decimos que aquí o se ejerce la supremacía constitucional sobre los tratados internacionales. Nosotros habíamos visto también en el artículo 5 que las constituciones provinciales debían dictarse conforme a la Constitución Nacional. Allí también vimos cómo la Constitución Nacional ejerce su supremacía sobre las constituciones provinciales. Vamos viendo que la Constitución va dejando claro que es la norma suprema del ordenamiento jurídico. La vimos sobre las constituciones provinciales, ahora la vemos sobre los tratados internacionales. Y ahora la vamos a ver sobre las leyes. Las leyes que reglamentan los derechos constitucionales deben ser razonables. Recuerden ustedes que en el artículo 14 nosotros vimos que los derechos constitucionales se ejercen de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Sí? Artículo 14. Esos derechos constitucionales se ejercen de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esas leyes deben ser razonables, y ahora vamos a ver eso. Cuando dice razonable, es que no pueden alterarlos, es que no pueden tornarlos impracticables. Es decir, establecer una reglamentación que haga prácticamente imposible ejercer la libertad de cultos, que haga imposible el tránsito, que haga imposible la salida del país, que haga imposible el trabajo, que haga imposible ejercer toda industria lícita, navegar los ríos. ¿Se entiende? Tiene que ser una ley que permita un ejercicio racional de los derechos constitucionales, que permita que todos podamos ejercerlos y que prohíba o que ponga obstáculos a que mi ejercicio del derecho perjudique a un tercero. Entonces, ya vimos nosotros que la supremacía constitucional se ejerce sobre las constituciones provinciales, sobre las leyes que reglamentan los ejercicios constitucionales, los derechos constitucionales, y sobre los tratados internacionales. Bien, 3, supremacías constitucionales. Hay un artículo en la Constitución, el artículo 29, que es el más original, digamos, que tiene la Constitución, porque la verdad que es el que está originado en una experiencia histórica que tuvo nuestro país. Fíjense ahí el título, Suma del Poder Público. No sé por dónde irán en sus comisiones, pero Suma del Poder Público fue ejercida durante muchos años, desde 1835, por Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. También saben que la batalla de Caseros significó el triunfo de los adversarios de Rosas. Y ahora cuando van a poner este artículo en la Constitución es precisamente recordando
aquella experiencia. Y dice, el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por la que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. A ver, vamos a ir diferenciando, porque acá es otra acción prohibida, ¿no? Ya hemos visto varias acciones prohibidas, y ahora vamos a ver que está prohibido otorgar la suma del poder público, facultades extraordinarias, sumisiones. ¿Quiénes no? Es decir, ¿quién es el sujeto activo de esta acción? Bueno, el Congreso y las legislaturas. El Congreso y las legislaturas provinciales no pueden otorgar la suma del poder público. ¿A quiénes? Bueno, al presidente y a los gobernadores. Bien, está prohibido otorgar la suma del poder público. Esa es la acción. Otorgar es la acción. Bien. La que la vida, el honor o las fortunas queda a merced de persona alguna o de gobierno. Y después vienen las penas. Fíjense, dice, actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable. Para los actos que derivan de la suma del poder público, nulidad. Es decir, los fulmina, los anula a esos actos. Y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Para las personas que otorguen la suma del poder público, para los que la consientan, es la de infames traidores a la patria. Uno lo que percibe es que más allá de este acontecimiento constitucional y de rememorar los hechos del pasado con Juan Manuel de Rosas, es que permanentemente vemos cómo el Poder Ejecutivo se arroga facultades extraordinarias. No sé si alguna vez escucharon hablar de los superpoderes o las leyes de emergencia. Las leyes de emergencia, los superpoderes, le otorgan facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, permanentemente. En este periodo constitucional, que se inició en 1983, lo hemos visto un montón de veces. Y algunos gobernantes quejándose porque no le dan facultades extraordinarias. Fíjense que por facultades extraordinarias se puso el corralito. Díganme si por eso nos quedaron las fortunas a merced de gobierno. Un ministro tenía la facultad de decir, usted no va a usar no va a disponer de su propiedad por un simple decreto. Entonces, uno lo que llega a la conclusión con este artículo es que está solo para Rosas, que es un artículo testimonial donde solo el único objetivo era cuestionar a Rosas. Y después hace lo que quieren, ni hablar con la legalización de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Sí? Los decretos de necesidad y urgencia que no estaban en la Constitución fueron incluidos en 1994. Una verdadera aberración. Pero bueno, este artículo, les diría, está solo para Rosas. Bueno, acá hay un artículo muy, muy, muy importante. Repito, muy importante. ¿Por qué? Después que terminemos nosotros de dar la Constitución, todo lo que vamos a ver son reformas constitucionales. ¿Ok? Todo lo que vamos a ver son reformas constitucionales.
Y en todas se juega la interpretación del artículo 30 de la Constitución. Como no es un artículo muy detallista, como no es un artículo redactado precisamente con precisión, vemos que aquí la ambigüedad del lenguaje hace estragos y la textura abierta. Bien, dice, la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. Entonces, no hay límites para reformar la Constitución. Les digo esto porque alguno puede tener alguna Constitución comentada que siguen al extinto profesor Vidal Campos. Vidal Campos es algo así como una eminencia del derecho constitucional argentino y todos. Y algunos, en vez de leer la Constitución, leen a Vidal Campos. Y Vidal Campos dice que hay algunas cosas que no se pueden modificar de la Constitución. Por ejemplo, el régimen federal, la república y el sostenimiento de la religión católica. Eso dice que eso no se puede modificar. Bueno, la Constitución, como ustedes verán, dice que ella puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. Y si dice todo, no tiene ninguna excepción. ¿Ok? Así que lo que digan los comentaristas, a nosotros la verdad, o a mí, no me importa, porque la Constitución es muy clara, dice todo. Así que si el señor quiere seguir sosteniendo el culto católico, que lo haga. Pero la Constitución puede reformarse. En todo o en cualquiera de sus partes. Luego, proponen una cláusula que la torna inmodificable, o como dicen algunos, parcialmente pétrea. Alberdi ya lo había propuesto en bases, erróneamente, porque Alberdi dice, mire, que no sea modificable la Constitución, eso es lo que le da estabilidad, por ejemplo, al gobierno de Inglaterra. El gobierno de Inglaterra no tiene Constitución escrita, amigo. Y sin embargo, Alberdi lo dice. Pero bueno, perdonémoslo. Y entonces, o lo que Kelsen llamó que esto la hacen parcialmente pétrea, ¿no? Y Kelsen ponía varios ejemplos. En ningún lado terminan cumpliéndose, siempre se violan estas mandas. Entonces la Constitución decía, pasado 10 años desde su jura. Ustedes saben, la Constitución se sancionó el 1 de mayo, y se juró el 9 de julio. Así que no se podía reformar sino hasta el 9 de julio de 1863. Sin embargo, si ustedes miran el programa, la guía, van a ver que en 1860 la Constitución fue reformada. Así que se violó. Se violó. Claro que después vamos a analizar nosotros el proceso de 1860, ¿no? Y es porque se incorporaba otra provincia. Y tal vez era más importante que mantener esta formalidad.